Bueno, ¿empezamos? Buenas tardes a todos, bienvenidos al pleno extraordinario de los presupuestos. Son las 7 de la tarde, damos comienzo. Estamos todos menos Pablo, que nos sigue telemáticamente, entonces estamos los 13, ¿vale? Empezamos por la parte resolutiva, que sería la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene algo que decir al acta de la sesión o quiere hacer alguna observación o algo? No. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es el expediente 476-2025, que es aprobación del límite de gasto no financiero 2025. Luisa. Sí. Visto que el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las corporaciones locales deberán aprobar un límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el techo de asignación de los recursos de sus presupuestos, visto el expediente tramitado para la fijación de dicho límite de gasto no financiero para el ejercicio 2025, en que consta providencia de alcaldía de fecha 4 de abril e informe de intervención de misma fecha, considerando que en el informe de intervención se fijaron los siguientes parámetros: total de gasto computable no financiero según liquidación del presupuesto 2024, 8.807.912,45 euros. Total del gasto computable máximo para 2025, 9.089.765,65 euros. Límite de gasto no financiero para 2025, 10.277.565,65 euros. Visto que la propuesta formulada por la intervención es coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2025 a los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por un importe de 10.277.565,65 euros. Segundo, dar traslado de lo acordado a la intervención municipal a los efectos oportunos. Sí, visto el informe realizado por intervención, el Partido Socialista votará a favor. Antonio. Votaremos a favor. ¿Arroba? ¿A favor? Juan o Andrés. A favor. A favor. Silvia. A favor. A favor. Votaremos a favor. Vale, pues poco más que añadir. Nosotros también votaremos a favor del límite de gasto no financiero para el presupuesto 2025. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pasamos al siguiente punto, que sería expediente 393-2025, elaboración y aprobación del presupuesto. Luisa. Visto que a la vista del proyecto de presupuesto municipal, la alcaldía formó el presupuesto general del ejercicio 2025 e incoó el expediente para la aprobación del mismo, visto que se emitió informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, visto que se emitió informe de control permanente previa de la aprobación del presupuesto e informe de control permanente previo del cálculo de la estabilidad y la sostenibilidad financiera, visto que se emitió informe propuesta de resolución para la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2025, visto que la aprobación inicial corresponde al Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el artículo 22.2e de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio económico 2025, integrado únicamente por el presupuesto del Ayuntamiento junto con sus bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. Operaciones no financieras. Gastos de personal, 4.822.105. Gastos en bienes corrientes y servicios, 3.797.425. Gastos financieros, 23.400. Transferencias corrientes, 400.000. Lo que hace un total de 9.042.930 euros. En operaciones de capital, inversiones reales, 1.117.000, transferencias de capital, 13.000.
lo que hace un total de no financieras de 10.172.930. Operaciones financieras, activos financieros 3.000, pasivos financieros 0. Total gastos 10.175.930 euros. En el estado de ingresos, operaciones corrientes, impuestos directos 2.367.000, impuestos indirectos 1.800.000, tasas, precios públicos y otros ingresos 1.484.830, transferencias corrientes 2.600.600, ingresos patrimoniales 1.151.000, lo que hace un total de 9.403.430. Operaciones de capital, enajenación de inversiones reales 750.000, transferencias de capital 19.500, lo que hace un total de 769.500. El total no financieras 10.172.930. Operaciones financieras, activos financieros 3.000, pasivos financieros 0, lo que hace un total de ingresos de 10.175.930. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el ejercicio 2025 mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Isabel. Sí, nosotros queríamos remarcar que para la realización de estos presupuestos se ha hecho un ejercicio de intentar optimizar al máximo los recursos de este ayuntamiento, al máximo. Este año los ingresos son ajustados y hay previsión de que sean inferiores a 2024. Dada la situación financiera actual, el objetivo de este equipo de gobierno es mantener todos los servicios que tenemos actualmente y que se dan a todas las vecinas y vecinos de Andorra, procurando ser muy minuciosos en la gestión de los recursos para poder, de hecho, seguir manteniéndolos con la misma calidad que se realizan hasta este momento. El Partido Socialista votará a favor de los presupuestos. Bien, Antonio. Pues son los segundos presupuestos que van a la baja, entendemos que es una buena señal. Sí que se está viendo el esfuerzo desde el ayuntamiento, desde todos los concejales, como ha dicho la concejal del PSOE, la portavoz, de optimización de servicios. Creemos que esa transición tan deseada que se nos prometió no lleva el ritmo que todos hubiéramos deseado en este sentido. No es culpa nuestra, pero sí que es una señal ya estos presupuestos de que se reducen los ingresos. Los gastos tenemos que reducirlos, nos queda menos para inversión y llegará el momento de que si de verdad no viene esa transición que todos deseamos, pues que no sean los vecinos los pagadores de todas esas deficiencias. Entendemos el trabajo que se está realizando, vamos a ser responsables en este sentido, vamos a votar a favor, pero es una mala señal y creo que ya desde el ayuntamiento hago un llamamiento que nos debemos empezar a poner las pilas todos y exigir donde corresponda pues que venga lo que tiene que llegar. Votaremos a favor. Gracias. Aroa. Nosotros votaremos en contra. Lo primero, manifestar nuestro descontento por la forma en que se han presentado los presupuestos este año. Se presentaron en una comisión informativa, explicados en 20 minutos y luego sin reunirse de manera individual con cada uno de los grupos para explicarlos de manera más pormenorizada y con un plazo muy breve para presentar enmiendas, 3 días hábiles, 5 naturales. Entonces, ante la falta de tiempo para estudiar los presupuestos y poder presentar las enmiendas directamente, ahora sí que queremos hacer una pequeña aportación en este momento. Primero, instando al equipo de gobierno a realizar un estudio económico exhaustivo del presupuesto, servicio por servicio, en afán de optimizar los mismos, sin dejar de prestar ninguno de ellos, pero que permita aumentar el margen de inversión del consistorio, ya que muchos edificios están obsoletos, lugares públicos que necesitan un incremento de esta inversión y para su correcto mantenimiento. Por ejemplo, una inversión en eficiencia energética de los edificios municipales
que supondría un importante ahorro para poder reinvertirlo en estos mismos edificios. Luego, en el ejercicio anterior, en una de las enmiendas, planteamos realizar una modificación en una de las partidas, como puede ser la partida de los proyectos al tercer mundo, para promocionar una mejora salarial de la policía local. Como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones y a través de numerosos medios de comunicación, muchas de estas ayudas se pierden por el camino, entre comisionistas y trámites burocráticos. Mientras que en nuestra localidad, por a lo mejor no valorar un poco más económicamente los puestos de policía local, pues vemos que ahora mismo estamos con 0 efectivos. Proponemos además añadir a esta partida la partida de actuaciones de igualdad, ya que desde la comarca hay una partida bastante importante para estas actuaciones y entendemos que hay una duplicidad, ya que estas actuaciones que realiza la comarca revierten igual en el ayuntamiento. Y luego, respecto del plan de inversiones y plan de asfaltado que plantearon, nos surgió la duda de que no se indicó si se iba a realizar alguna actuación en el polígono de la estación. La situación es alarmante de este polígono, siendo incluso peligrosa para los usuarios y propietarios de las naves industriales del mismo. En las condiciones que está, no puede aguantar otro ejercicio sin que se le practique ya no un reasfaltado completo, sino alguna actuación de mejora o de acondicionamiento. Los propietarios de estas naves tienen el mismo derecho que el de otros polígonos a tener unos buenos accesos, ya que esto puede repercutir en su cuota de mercado respecto a otros proveedores de servicios. Lo mismo con las rotondas y limpieza de los viales de este dicho polígono. Y luego también comentaron en la audiencia pública la realización de una actuación debajo de la calle Don Alejo. Y aquí nos han surgido unas dudas porque no nos ha quedado claro si se va a actuar sobre la calle Don Alejo, con el firme que tiene, la calle se está hundiendo por falta de cimentación. Y también nos gustaría recibir información sobre si se va a realizar alguna actuación, aparte del parking que se ha planteado, alguna actuación en las inmediaciones de la estación de autobuses, ya que el firme también está muy deteriorado, en la subida que va a parar al otro acceso de la calle Don Alejo, porque ya me parece bien que se actúe en esta zona, pero que se actúe completamente. No podemos hacer cosas nuevas dejando las cosas que tenemos actuales sin el correcto mantenimiento. Gracias. Juan o Andrés. Yo. Bueno, en este caso, pues el Partido Aragonés ve un presupuesto continuista. Un presupuesto que, en este caso, con su segundo año consecutivo, va a menor. Un presupuesto que es, en su caso, del equipo de gobierno, pero no es del Partido Aragonés. Sí. Hasta ahí. Ya está. Vale. Luego habrá el segundo turno de réplica, ¿no? No sé. ¿Cómo está el reglamento? Sí, no hay ningún problema. Silvia. Bien, vamos a empezar diciendo que es cierto que ha habido falta de tiempo, que esperábamos quizá una reunión, como bien ha dicho la portavoz de Vox, esperábamos una llamada del equipo de gobierno un poco para sentarnos y decir qué queréis hacer, ¿no? Vamos a plantear el presupuesto, creemos que queda de inversión esta cantidad y a partir de aquí, ¿qué es lo que creéis que debemos hacer? Contar un poco con todos los grupos políticos, aunque sabemos que no nos necesita. Sabemos que tiene los votos suficientes como para sacar el presupuesto, pero hombre, somos concejales del ayuntamiento y quizá un poco de información que nos enteramos de lo que viene a pleno y poco más. Quizá un poco de información sí que nos podían dar de cara a los presupuestos y a ver qué es lo que se puede hacer, porque creo que todos estamos aquí por lo mismo, que es por el bien de nuestro pueblo, que al fin y al cabo todos vivimos aquí. Dicho esto y estudiado el presupuesto, los gastos son los gastos, ya vemos que más del 85%
se nos va a capítulo 1 y capítulo 2. Sí que es cierto que se han contenido los servicios con respecto a otros años, también es cierto que se deberían de contener algo más y también es cierto que nos queda poca maniobra de inversión. Pero, bueno, los gastos, poco hay que decir y poco hay que rascar, pues porque poco podemos hacer, poco margen de maniobra, pero es que creo que aún van a tener menos margen de maniobra, porque yo me he fijado más en los ingresos. Y creo que los ingresos de este presupuesto están un poco inflados. Quizá están un poco inflados para poder hacer algo de inversión, algo que no me parece mal, siendo que tenemos un remanente positivo de tesorería y siendo que el Ayuntamiento de Andorra no tiene deuda. Entonces, sin deuda y con un remanente positivo de tesorería, entiendo que sí que se pueden hacer esas inversiones, pero quizá, y por ahí es por lo que digo lo de la transparencia, se debería de contar con todos los concejales para ver qué es lo que nos parece. Creo que son demasiado optimistas con los impuestos indirectos, con el ICI, ojalá el impuesto de construcciones y obras sea lo que este presupuesto refleja, pero es que tiene 400.000 euros más con respecto al ejercicio anterior. Y en el ejercicio anterior me consta que ya hubo bastantes impuestos de construcciones y obras. Por lo tanto, si ya en el ejercicio anterior hubo bastantes y incrementamos 400.000 euros más, pues creo, y ojalá se cumpla, porque si no tendremos que tirar de remanentes para poder hacer el gasto que se quiere hacer, esas pocas inversiones o esa poca maniobra que nos queda en inversión en el presupuesto. Y otra partida de las que me llama mucho la atención, y claro, es que entre las dos sumamos casi 1 millón de euros, es la enajenación de inversiones reales. O sea, pasar a tener 550.000 euros más en enajenación de inversiones reales, pues a mí me da que pensar que no se va a llegar a esa cifra. Ojalá me equivoque y ojalá se llegue. Pero claro, entre esas dos cifras estamos sumando casi 1 millón de euros. 1 millón de euros, lo que significa que ese presupuesto de 10.175.000 no son 10.175.000, sino unos 9.200.000 euros. Con 9.200.000 euros no cubrimos los gastos directamente. Es decir, no haríamos inversiones, simplemente mantener. Por eso digo que a lo mejor habría que haberlo estudiado más o haberlo explicado más o haber contado, porque también nosotros tenemos ideas que no conllevan gasto. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a hacer estudios y proyectos? Porque tenemos personal suficiente en este ayuntamiento. Estudios y proyectos para empezar a presentar las subvenciones. Luego salen las convocatorias de subvenciones y tenemos un problema. Dan 20 días de presentación, un mes, y no nos da tiempo a presentar los proyectos porque no los tenemos preparados. Y nosotros tenemos muchos proyectos en mente y muchos ya los he dicho en este salón plenario, por lo tanto, tampoco es algo novedoso y podemos empezar a preparar para intentar coger alguna subvención de estas que salen sobre todo de Europa. Y luego también podríamos empezar a plantearnos esa modificación del plan general que llevo yo ya como 3-4 años mínimo diciendo que deberíamos de revisar ese plan general para poderle dar una salida al matadero. En esas inversiones que plantean en este ejercicio 2025 dijeron en las comisiones que tenían intención del arreglo de la calle Golondrina. Cuando tengamos que cortar la calle Golondrina nos enteraremos del problema que tenemos en unir una parte del pueblo con la otra parte del pueblo, porque la única vía de acceso de la calle del barrio, del Matadero y de la Sindical es la calle Golondrina, que recuerdo que es una calle encima estrecha. Entonces, llevo solicitando mucho tiempo y lo he dicho, es complicado hacer esa salida del barrio Matadero, es complicado y conlleva un gasto importante, pero ¿por qué no empezamos con lo fácil? Empezar a mirar el plan general y empezar a ver si se puede hacer algún tipo de modificación para no tener que estar pasando por 2 unidades de ejecución, que es lo que nos va a imposibilitar sacar un vial. Porque cuando yo tengo que cruzar 2 unidades de ejecución, tengo que tener más del 50% en cada una de las unidades de ejecución, y eso es complicado. Entonces, quizá podríamos empezar a plantear ideas de cómo
sacar esas salidas del barrio de la Sindical y del barrio del Matadero, de la calle Matadero, hacia la avenida 2 de Mayo. Quizás solamente empezar a plantear ideas y proyectos para cuando podamos tener ese dinero. Con todo esto y siendo responsables, y siendo que ya le digo que no nos creemos el presupuesto, y siendo que le digo que con lo que yo he visto, y que ojalá me equivoque, no tenemos ni para cubrir gastos, vamos a ser responsables y nos vamos a abstener. Pero le vuelvo a decir, y le vuelvo a tender la mano, le vuelvo a ofrecer que los dos concejales del Partido Popular estamos para aportar ideas, y que hay muchas de ellas que no conllevan ningún gasto económico para el Ayuntamiento. Gracias, Silvia. Raúl. Sí, pues en primer lugar, como no, agradecer el tono y la cordialidad que se manifestó por parte de los grupos políticos en la Comisión de Hacienda. Es cierto, y entonamos el mea culpa como miembros del equipo de gobierno, que quizá hubiera sido necesario marcar un cronograma o un calendario con citaciones a los grupos con un borrador previo de los presupuestos para abordar posibles enmiendas, que siempre esa parte se ha dejado abierta. A partir de ahí, pues bueno, para Izquierda Unida, desde luego, son unos presupuestos que reflejan la imagen fiel de un municipio como Andorra, que no es otro que defender el servicio público. Y cuando digo defender, me refiero a mantenerlo y a mejorarlo, porque al final es la seña de identidad de este municipio. A nosotros, por supuesto, que nos hubiera gustado ser mucho más ambiciosos en los presupuestos. Pero claro, si ya hay algunos portavoces que les parecen ficticios, evidentemente cuando sumamos manzanas capítulo 1 y peras capítulo B, pues no nos da para helados capítulo 6, con lo cual sí que se harán inversiones, pero evidentemente no serán inversiones para que luzcan en el municipio, sino que serán inversiones necesarias que creo que con buen criterio y con buena ética debemos de ejecutar. A partir de ahí comparto con el concejal de Teruel Existe que hay que potenciar la actividad privada, y sí que es cierto que nos sentimos defraudados como miembros de esta corporación con el proceso de la transición justa asociado a la vertiente industrial, porque se ha ido dilatando todo el plan de acompañamiento, y que estamos deseosos de que por fin se cumpla, no decimos todo, pero por lo menos parte de ello. A partir de ahí, pues bueno, comentar, como no puede ser de otra manera, que este equipo de gobierno da cancha a todos los concejales, es decir, todos los concejales que han querido desarrollar o trabajar una concejalía tienen una partida económica asociada, y que se ha trabajado mucho en que cada cifra que mantenemos en ese presupuesto se ha hecho un esfuerzo real por poder mantenerla. Claro, cuando hablamos de partidas y hablamos de concejales, hablamos también de poder ejecutar, y ejecutar, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que significa trabajar. Y trabajar, pues significa, evidentemente, estar en contacto con la ciudadanía, preguntarles en ese área o en esa materia qué necesidades son las que se reivindican, y a partir de ahí pues poder prestar esos servicios. En el capítulo 1 se prevé que se amorticen 8 plazas. Eso es necesario y vital, como estamos diciendo, en un capítulo que ya suma cerca del 50%. A partir de ahí nos vamos a un capítulo 2, a mí se me sigue haciendo todavía bola en gastos corrientes el importe de los gastos por el tema del servicio de la limpieza viaria. Son 350.000 euros, prácticamente le sale a este ayuntamiento a 1.000 euros diarios. Creo que eso se puede optimizar y habrá que revisar el contrato, evidentemente, cuando esté pendiente de renovación. Y a partir de ahí, pues decir que el guiño se sigue manteniendo en el capítulo 4, que son las asociaciones que tenemos conveniadas en materia de social. Son 400.000 euros, que es un porcentaje, pues evidentemente curioso para los ingresos que tenemos, que es casi un 4%, y nos vamos al capítulo 6, que es el de la inversión real, que estamos rozando o manteniendo prácticamente la cifra del año anterior, ¿no?, rondando el 11%. Para nosotros, y viendo pues cómo están repartidas las concejalías y demás, vemos que se está haciendo un trabajo. Sí que es cierto que son unos ingresos continuistas,
Pero sí que es cierto que hacemos los deberes y no los prorrogamos. Y se nos puede achacar de que los presentamos tarde, pero de verdad creernos que el esfuerzo que se está haciendo por llevarlos a cabo pues es necesario, porque necesitamos ajustar esas necesidades de las que hemos hablado anteriormente. En definitiva, nos parecen unos presupuestos ajustados, pero a su vez reales, que satisfacen las necesidades no solo de los vecinos, sino también de las asociaciones. Tenemos que manifestar que este ayuntamiento está totalmente saneado, que tenemos un remanente con el que podemos tirar cuando así se dé permiso, pero es un presupuesto pues que cumple con la estabilidad presupuestaria y cumple con la regla fiscal de gasto. Y a partir de ahí, Izquierda Unida lo votará a favor. Bien. Bueno, yo creo que todos sabéis, por una parte, entonar un poco el mea culpa por decir que no se ha reunido particularmente, o no nos hemos reunido el equipo de gobierno con el resto de grupos políticos para consensuar estos presupuestos o para que hagáis las aportaciones. Pero hemos tenido tiempo suficiente desde la última comisión informativa antes del pleno de la audiencia pública para que nos transmitierais todas vuestras peticiones, y os lo dijimos así. Por eso os dimos un borrador de presupuesto para que transmitierais todo lo que pensabais que se podía o era susceptible de cambiar. Nadie lo ha hecho. Hasta el lunes, que el grupo del PAR sí que habló conmigo y me sugirió unas modificaciones. Pero nadie lo ha hecho. Desde el pleno, no, desde las comisiones informativas anteriores a la audiencia pública de los presupuestos. Que eso ya hace 3 semanas largas, ¿no? Sí. Y allí se quedó, por eso se os dio el borrador de presupuestos, para que hicierais aportaciones. Nadie ha hecho aportaciones, excepto el PAR, que vino el lunes a hacer las aportaciones. Eso dejarlo claro. Sí que podemos entonar el mea culpa, porque a lo mejor teníamos que haber convocado nosotros grupo por grupo, pero bueno, yo lo doy por bueno, ¿no? Pues lo hablamos en la comisión informativa, se os dio el borrador, y oye, ha habido 21 días para presentar cosas, y no ha sido así, ¿vale? En cuanto al presupuesto, a mí me gustaría tener un presupuesto de 20 o de 30 y que pudiéramos gastar aquí sin ningún límite y tal, pero bueno, son unos presupuestos que sobre todo son realistas. Que dice Silvia, oye, que no me creo un poco los ingresos si van a ser o no van a ser. Hombre, nosotros estamos, presupuestos es presuponer lo que vamos a ingresar. Y entonces aquí hemos puesto lo que presuponemos que vamos a ingresar, que ojalá se cumpla, porque si no se cumpla, lo que dices tú, tendremos que mirar de remanentes y tal. Hemos explicado de dónde vienen los ingresos principalmente, ¿vale? Que venían desde, a ver, 2 granjas, una del grupo Arcoiris, otra por Mascop, que es el Portesa, y otra de Literamit. Esos son unos ingresos. Otra es de un parque eólico, que son molinos eólicos, ¿vale? Y otra era de las líneas de alta tensión que van a discurrir por aquí. Claro que pensamos que los vamos a cobrar. Claro que pensamos, con esa intención los ponemos. Lo que no pensamos es no cobrarlos, porque entonces estaríamos aquí para firmar facturas y poco más, y nóminas, ¿no? Y para eso no hace falta que estemos aquí. Entonces nosotros buscamos los ingresos donde podemos. Qué bonita las legislaturas anteriores, que había unos ingresos fijos, ¿verdad? Que nos daban un margen de maniobra y de inversión completamente distinto al que tenemos ahora. Bueno, pues ahora es lo que tenemos y presuponemos que vamos a cobrar este dinero. Y luego también ha comentado Silvia, dice, oye, que es que los ICIOs son muy optimistas. Pues bueno, pues los ICIOs se hacen con los importes que nos trasladan los que se quieren instalar aquí, los proyectos que se van a instalar aquí, ¿vale? Entonces con eso lo sacamos. Pero también dices, en la generación de inversiones también eres muy optimista. Bueno, pues vamos a poner una cosa que se ha puesto muchas veces y nadie la ha puesto, y yo creo que vamos a tener éxito o parte de éxito, que es el parking de la plaza del Canto a la Libertad. Ya sé que se ha intentado muchas veces, nunca ha salido, pues nosotros lo vamos a hacer. ¿Alguna parcela? Claro que podemos vender alguna parcela industrial, porque hay gente interesada. Que vaya a buen término, pues es lo que queremos. Si no va a buen término, pues mira, mala suerte, pero sí que tenemos gente interesada en comprar suelo industrial. Y al final, pues lo que dices, Silvia, los presupuestos son presuponer que va a haber unos ingresos y
creo que estamos siendo bastante realistas. Porque yo me acuerdo de otros presupuestos que tocaron techo, ¿verdad?, que se dispararon, pero los ingresos no llegaron por ningún sitio. No lo sé, ¿eh? ¿Es así o no? Otros que estabais en otras legislaturas. No llegaban por ningún sitio. Entonces nosotros, dentro de eso, intentamos hacer los presupuestos más realistas posibles, que se ajusten los ingresos con los gastos. Y ahora tenemos un problema, no lo tenemos ahora, que lo tenemos de siempre. Y es que el capítulo 1 y el capítulo 2 se nos come casi todo el presupuesto. ¿Pero por qué? Pues porque somos un pueblo, una ciudad, que damos muchísimos servicios que en otros sitios no se dan. Y mantener esos servicios, ese personal y ese nivel de gasto de edificios y de infraestructura para poder dar esos servicios de calidad y a esos precios tan competitivos que no los vais a encontrar en ningún sitio, pues supone que nos gastamos el 88,87% pues en esos dos capítulos. Y nos deja pues muy atados de pies y manos para las inversiones. En cuanto a las inversiones, cierto es que se pueden hablar con todos los grupos y consensuarlas. Pero, por ejemplo, estamos interviniendo, ya lo habéis visto todos, en adecentar la entrada del pueblo, que es la imagen, es la postal del pueblo. El que viene al pueblo entra a un sitio, pues que vea que está cuidado. Pues es una parte más de esa actualización que es debajo en el parking, que hay una explanada allí que es municipal, que nosotros intentamos intervenir en terrenos municipales porque es llegar a intervenir. En el caso del vial, te tienes que poner de acuerdo con un montón de propietarios que tú sabes que no es fácil, pero que sí que es necesaria esa obra, porque esa obra es completamente necesaria, pero tiene muchísima dificultad. Modificar el plan y que quieran colaborar todos los propietarios. E intentamos ajustarlo al máximo. Como inversiones, pues ¿qué hacemos? El parking, ponemos 260.000 euros. Para la calle Don Alejo, que está muy mal, pues conforme vaya pasando el presupuesto y se puedan quedar libres partidas, libres algunas partidas, se pueden hacer modificaciones de crédito e incorporarlas a ese sector de actuación que es la calle Don Alejo. El colector de la avenida Venecia, pues eso no es una obra para lucir. Para lucir te lo puedes gastar en hacer monumentos o lo que quieras. Eso es una obra necesaria porque crea muchos problemas cuando hay avenidas de agua. Porque se arreglaron la avenida Deportiva y la calle La Fuentecilla, se pusieron tubos grandes de 800 y van a parar uno de 300 y cuando vienen grandes avenidas de agua revoca a los domicilios de los particulares. Pues es una obra que, otros dirán, oye, pues se lo podían haber gastado en otra cosa. Pues creemos que es necesaria porque da bastantes problemas. Y otras inversiones, pues hacer el colector, hacer los vestuarios, que sí que vienen con partidas y con ayudas del POS y del FITE, pero que son insuficientes para el precio que vale una. Entonces, el colector, pues tampoco es una obra bonita, pero si hemos hecho un tramo, pues habrá que acabarlo, ¿no? Para solucionar el problema, por ejemplo, del barrio de la Sindical, que cuando vienen grandes avenidas también tiene problemas de inundación. Y haríamos cosas más bonitas. Lo importante es que estamos manteniendo la deuda a cero, que tenemos remanentes para poder afrontar, en algún caso, no dilapidar, sino afrontar las necesidades que nos pueda crear estas inversiones. Y luego, lo que hemos intentado en este presupuesto, aun sin contar con vosotros que decís, es mantener las concejalías. A algunos se les ha rebajado un poco, ¿verdad?, pero al que más se le ha rebajado es el propio alcalde. Sus concejalías han quedado prácticamente, ¿no? O sea, prefiero perder yo para que vosotros podáis tener. Pero bueno, no sé. Entonces, dentro de eso, ¿qué hay que optimizar el gasto? Pues por supuesto, pues sí, es que debemos, pero ya habéis visto en el informe de los servicios, que en la mayoría de los servicios hemos disminuido, aunque sea un poco, el déficit. En otros no, como la residencia. Pero en la mayoría de los servicios se nota una tendencia a disminuir los gastos. Y eso es voluntad de este equipo de gobierno, que estamos siendo mucho más rigurosos con el gasto que a lo mejor otros equipos de gobierno anteriores. El esfuerzo también se nota en amortizar plazas. Y vamos a amortizar 8 plazas que creemos que no son necesarias a día de hoy, y eso repercute también en bajar el tema del personal. Pero también decir que se está jubilando gente e intentamos redistribuir la plantilla para cubrir esas bajas, para hacer un esfuerzo de optimización de los recursos del ayuntamiento. Y lo hacemos por gusto. Oye, mira, aquí lo fácil es contratar. Se va uno, contrato uno, y si no 2, y si no 3.
Pues ahora, como tenemos muy poquitos ingresos y tal, y no son estables, pues lo que tenemos que hacer es intentar controlar al máximo el gasto. Y en cuanto a cosas personales, pues mira, es verdad lo que dice Antonio, dice, llevamos 2 años con presupuestos a la baja. Claro, los del 12 millones eran ficticios, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, al año pasado los hicimos realistas. Y este año los hemos hecho más realistas porque perdemos 600.000 euros de ingresos. Pues bueno, pues somos gente coherente y decimos realmente lo que hay, ¿verdad? ¿Qué tenemos que esperar? Que alguna vez pues produzcan todos esos parques solares que tenemos pendientes, ¿verdad? Y todas esas instalaciones eólicas y tal, pues que se pongan en funcionamiento, que ya es hora, y que nos dejen pues los impuestos que nos dan los ICIOs y luego más tarde los IAEs y los BIEs. Y entonces tendremos una economía solvente y tendremos mayor capacidad de inversión. Claro que ya lo sabe Antonio, que lo hemos hablado 1000 veces, Raúl y con todos, que la transición pues no rápida desde luego no está siendo. Estamos desde el 2020 con la central cerrada. Nosotros creemos que tenía que haber ido acompasada al cierre, o sea, no cerrar y que no haya nada, pues tiene que cerrar y que haya otras cosas para absorber a toda esa mano de obra que se perdió. En unas cosas funciona bien, como es la formación, pero ¿para qué quieres formar a la gente si luego no tienes trabajo para...? Pues esa formación que estamos dando aquí se va a trabajar fuera, y estamos mal, pero bueno, vamos a tener fe. Yo soy convencido de que todo se va a hacer. Sí que es verdad que la tramitación administrativa, y ahí me entenderán más los técnicos del ayuntamiento, es muy lenta, y luego a nada que uno te pone una pega, retrasa todavía más. Y sabéis cómo está el nudo Mudéjar, que está judicializado, porque ha habido varias empresas que denunciaron la adjudicación del nudo Mudéjar. Eso no favorece al desarrollo. Y no estoy justificando, Yo quiero que el compromiso que tomó Enel aquí, al ser el adjudicatario del nudo Mudéjar y presentar su plan de acompañamiento, que se ejecute lo antes posible, que no hace falta ejecutarlo el último año todo de golpe, que se puede ir ejecutando poco a poco. Pero claro, yo no mando en ellos, ¿vale? Presionar, si queréis algún día, nos reunimos todos los grupos y hacemos una rueda de prensa y decimos que estamos y como ayuntamiento, que yo creo que tampoco estaría mal. En cuanto a Aroa, pues sí que he visto que sí que hay, tienes el descontento. Ha habido plazo breve para enmiendas, pero sí que es verdad, me reconocerás que el día de la comisión informativa se te dio un borrador y que ha habido 21 días para decir algo, ¿vale? Entonces, falta de tiempo para presentar el estudio económico. Pues bueno, ya tenemos el estudio que lo ha sacado la interventora y has visto que por lo menos estamos minorando un poco el coste de los servicios. Si tenéis alguna solución mejor, nosotros la recibimos con los brazos abiertos. Pero claro, la solución es manteniendo personal, a ver dónde están. Porque a lo mejor la solución es no mantener personal para minorar los gastos, pero entonces no dar los servicios. ¿Los edificios obsoletos? Pues sí, y gracias que estamos nosotros, porque aquí ha habido años que no se ha hecho ni mantenimiento de los edificios, y así los tenemos. Mira, el otro día, por ejemplo, en la Semana Santa, no se había intervenido en toda la vida, y hay grietas, goteras y hay de todo, por decir algo. En la Casa de la Cultura estamos cambiando la caldera, y fíjate si llevaba años esa caldera para ponerla nueva y optimizarla, pues tampoco. En cada 2x3 tenemos que intervenir haciendo reparaciones. En las piscinas hemos cambiado 6 bombas, que cuando llegamos no funcionaba bien ninguna. Hemos cambiado 6 bombas para que funcionen. En la piscina climatizada hemos tenido que cambiar todos los filtros de la depuradora, porque no se había hecho mantenimiento. Aquí ha habido una dejadez tremenda desde mi punto de vista, con el tema del mantenimiento de todas las instalaciones municipales. En cuanto a los proyectos al tercer mundo, pues claro, nosotros somos del 0,7, pero también, por tranquilizarte un poco, no destinamos el 0,7, bastante menos, pero sí que tenemos un compromiso como partido de progreso que somos de ayudar un poco a la gente que más lo necesite. En principio, desde aquí se hace con buena fe, que luego las ONGs lo gestionen mejor o peor, pues ya no entramos, pero desde aquí se hace con buena fe y creemos que hay que ayudar al tercer mundo. Igual que las actuaciones de igualdad, independientemente de que haya actuaciones programadas por la comarca, que eso sí que nos descarga, porque si no la partida que tendríamos que gastar en igualdad tendría que ser muy superior. Pero yo creo que es una cosa que requiere hoy en día la sociedad, ¿vale? En cuanto a las inversiones, el polígono, la estación, ya me lo comentaste hace mucho tiempo. Es verdad que la parte baja está deplorable,
Pero allí se hizo una ampliación de polígono. Vosotros comparad la parte alta, que es la más vieja, y la parte baja. La parte alta está impecable. Y la parte baja, que se hizo mucho después, da muchísimos problemas. A lo mejor la ejecución de esa obra no fue la adecuada. Y el tránsito de camiones que hay en esa zona, pues a lo mejor tampoco le favorece. ¿Qué hemos pensado? ¿Qué hemos pensado con el concejal de obras? Porque eso vale más de 1 millón arreglar ese vial, más de 1 millón de euros, ¿vale? Hay que valorarlo. Nosotros lo que hemos pensado es parchear, ¿verdad? Cortar con hormigón y mallazo y a ver si vamos saliendo. Pero son actuaciones que no suponen un monto, creemos que no va a suponer un monto económico importante, pero que sí que vamos a actualizar. Las rotondas y limpiezas de los viales es parte de la empresa que dice Raúl, que habrá que estar más encima porque aquí pues no estará haciendo todo lo que ponía en el pliego. En cuanto al parking de la calle de Don Alejo, pues lo que te he dicho, en principio está dotado con 260.000 euros, pero conforme las partidas vayan quedando liberadas, pues se pueden incorporar con modificaciones de crédito para actuar en la calle de Don Alejo, ¿vale? Y en cuanto a la firme de la estación de autobuses, pues mira, hay una partida del plan de asfaltados que es el que se utilizará para la calle La Golondrina y ahí tenemos que nos sobrarán metros de asfaltado. Y entonces lo podemos utilizar donde tú has dicho, que es la rampica esa que sube de la estación de autobuses, que me parece una buena idea. Y intentaremos hacerlo así. En cuanto a Juan, pues claro que es un presupuesto continuista, pues si cada vez tenemos menos cosas y menos ingresos, pues lo que hacemos es ajustarnos. ¿Que podemos ir a más? Sí, se puede ir a todo lo que se quiera, pero también hay que cumplir, ¿verdad?, el techo de gasto, las reglas fiscales y todo. Y nosotros preferimos ser más realistas que no ser muy triunfalistas, ¿eh? En cuanto a Silvia, creo que más o menos te he contestado. Sí que intentaremos para la siguiente ocasión contar más con los grupos políticos, citaros antes de que esté el pleno de la audiencia para ver las propuestas que tenéis, que yo creo que todas son buenas. Y en cuanto a los ingresos, pues bueno, es lo que presuponemos que vamos a tener. Y creo que lo vamos a conseguir de aquí a final de año, creo. Pero si no, pues bueno, pues ya tenemos que tirar con otras cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, eso, tranquilizar a Raúl, pues ha estado con nosotros, está en el equipo de gobierno, pues lógicamente concuerdo con él, porque lo que estamos haciendo aquí es un esfuerzo tremendo por mantener todos los servicios que estamos dando. Que ya me diréis qué pueblo da estos servicios. Piscina climatizada, polideportivo municipal, guardería municipal, residencia municipal, casa de la cultura, escuela de música. Bueno, yo creo que no tiene parangón. Y son servicios que se están dando muchos años, que han apostado mucho por la cultura y el deporte, y creo que se tienen que seguir dando, aunque tengamos un déficit y nos cueste un dineral. Pero creo que se tienen que seguir dando. Entonces, también él dice, pues claro, el capítulo 1 y el 2, pues ¿qué te queda? El 88%, pues te queda un 12% escaso para inversiones, que es el 1 millón y poco de euros que podemos hacer, ¿vale? Y también, pues en el tema de Laura y de deportes de Antonio y de Isabel, se están manteniendo las subvenciones a todas las asociaciones, y eso también es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque creemos en el tejido asociativo de la localidad, porque creemos que nos beneficiamos de que haya estas asociaciones y que hagan un montón de actividades. Bueno, pues ya veis que estamos intentando ajustar al máximo, y perdonar por la exposición larga, pero creo que lo tenía que decir. Abrimos, si queréis, un segundo turno de palabra. Antonio, Aroa. Sí, yo sí que quiero puntualizar que desde la fecha de la comisión hasta la audiencia pública, la comisión fue un miércoles, la audiencia un martes, y nos instasteis a presentar las enmiendas antes del martes. Pero hasta que hay presupuesto la puedes presentar. Bueno, sí. Yo quería dejarlo puntualizado. Vale. ¿Ya está? Andrés, no, perdona, Juan. Vale, muy bien. No, yo soy Juan Andrés, ¿eh? Bueno, pues o sea, que has acertado. Has acertado. Muy bien. Lo primero, pues, muchas gracias, porque sí que es verdad, señor alcalde, que nos atendió el lunes. Estuvimos hablando con usted. Y cuando me marché, le decía a mi compañero Andrés, digo, me voy a hacer del Partido Socialista. Voy a sacarme el carnet del Partido Socialista.
porque tiene usted un poder de convicción que la verdad que es envidiable. Pero bueno, quería exponer un poco mi sentido de voto, ¿vale?, al final de mi intervención que voy a hacer, que no es muy larga, no va a ser tan larga como la suya, pero que por lo menos quiero que sepa el pueblo qué sentido, por qué vamos a votar en el sentido que lo vamos a hacer, ¿vale? Primero decirle al concejal, compañero de Izquierda Unida, lo del tema de eso que se le hace bola. Yo algo conozco cuando alguien se hace bola, que lo pasa muy mal. Y hay veces que tiene que ir a urgencias y hay veces que no sale ni de las urgencias. Va directamente al camposanto. Eso se lo puedo asegurar porque conozco amigos que desgraciadamente le han pasado eso. Luego también comparar el tema de las partidas presupuestarias, las manzanas con las peras con las manzanas, pues la verdad que no lo entiendo. Pero hay un dicho que dice, no le pidas peras al olmo. Ahí se lo dejo. Luego, con el tema que nos atendió, pues la verdad, como le he dicho, porque ya tengo el carnet de otro partido, que en este caso no es el del Partido Socialista, como usted muy bien sabrá. Pero sí que es verdad que le mandemos y bueno, pues nos atendió nuestras demandas y nuestras peticiones de palabra, ¿vale? Pero nosotros llevamos más de un año esperando pues inversiones, o en este caso proyectos, que para nosotros siempre han sido muy importantes. Hace un año aproximadamente dijimos en este pleno que para nosotros era importantísimo y sobre todo para nuestra población el tema del crematorio. Hemos visto que no se nos ha hecho caso, que ha pasado un año y al final estamos como el año anterior, cuando usted tiene todos los permisos necesarios para cogerlo y para construirlo. Yo, lo que usted me dice de que lo tiene que hacer pues una funeraria, pues bueno, ha tenido un año para hacerlo y no lo ha hecho. Y este año nos vuelve a decir lo mismo, o sea, que no nos ha convencido. Luego, lo que vemos también es que se incrementa con efecto retroactivo este año, ¿vale?, el año pasado, en este caso los impuestos, sobre todo el tema de las tasas y también el tema del IBI de los hortales, con una bonificación que tenían del 90%, que por cierto, esa bonificación del 90% lo puso el equipo de gobierno que había en su momento de Izquierda Unida. Ahí lo dejo. Nosotros sí que trabajemos con el tema de los hortales, ¿vale?, y bastante. Identifiquemos a todos los propietarios, a todos, pero para comprarles los terrenos, no para incrementarles y quitarles la bonificación. Algo que siempre se nos ha puesto en la anterior legislatura era, bueno, se nos ponía a caer de un burro, era el tema de la plantilla de la policía local. Bueno, nos daban hostias como si no hubiera mañana. Teníamos, en según qué momentos, 6 miembros. Ahora estamos a 0. En el presupuesto estamos a mitad de legislatura. Cuando esas personas que usted ha puesto en el presupuesto se pongan a trabajar, estamos en el año 2026. 2026, repito. Algo que también le dijimos el otro día era el tema de la residencia. Llevamos 2 años prácticamente sin abrir la residencia. El problema viene de Elías y es un poco lo que nos explicó. No sé hasta qué punto, pero si usted dice que la culpa la tiene Elías, pues bueno, pues la culpa la tendrá Elías. Pero es algo que, bajo nuestro punto de vista, eso ya tenía que estar terminado, ¿vale? Y lo más que a nosotros nos produce, en su caso, pues preocupación, es que tenemos desperdigadas a muchas personas mayores en muchos pueblos que están a 50, a 60, a 100, a 150 kilómetros, y desde luego que tenemos ahí la residencia sin abrir. Con todo, que ahora mismo le echo la exposición, pues, ¿qué es lo que le venimos a decir?
pues le venimos a decir que se nos han aminorado, en este caso, las partidas presupuestarias, que se nos ha cuestionado en según qué ocasión nuestras iniciativas y que, por lo tanto, nosotros no vamos a ser cómplices de este presupuesto continuista. Ya sé que no nos necesitan absolutamente para nada, pero también vamos a dejar, en su caso, a disposición del equipo de gobierno las delegaciones que tiene el Partido Aragonés, porque yo estoy convencido que el equipo de gobierno lo hará mejor que el Partido Aragonés. Por lo tanto, nuestro sentido de voto será votar en contra. Silvia. Sí, voy a empezar con el tiempo otra vez. Me perdone, pero hay que hacerlo así. El presupuesto lo tuvimos apenas 48 o 72 horas antes de la Comisión Informativa de Hacienda. Cierto es que después de esa Comisión de Hacienda venía el Pleno de Audiencia Pública. Pero cierto es que si hay que hacer algún tipo de modificación en el presupuesto, y así se dijo, debe ser antes de la audiencia pública, porque un concejal que tiene una delegación no va a explicar una delegación cuando luego se hace una enmienda y se le quita dinero o se le pone. Entonces sí que es cierto que han pasado 21 días, pero también es cierto que se dijo que, hombre, que todas las modificaciones y enmiendas se hiciesen antes de la audiencia pública. Dicho eso, voy a empezar contestándole al portavoz de Izquierda Unida. Inversiones necesarias para que luzcan. No entiendo eso, la verdad. Sí, estamos haciendo las inversiones necesarias no para que luzcan, las necesarias, es decir, no para que luzcan. Pero ¿cuáles son las que lucen? Yo entiendo que hay que hacer las inversiones necesarias que necesiten el pueblo. Que luzcan ¿qué? Pues un colector luce, ¿eh? Cuando un vecino ve que se le sale el agua por casa, se le cambia el colector y en ese momento deja salirle agua en casa, yo creo que esa obra luce, ¿eh? O sea, dejemos ya de las obras que lucen, que no lucen, de quién... vamos a hacer las obras necesarias, ¿vale? Dejémoslo en obras necesarias. Lo de la limpieza viaria, le doy la razón. Le doy la razón que esto de pagar casi, bueno, yo creo que casi no, 1.000 euros todos los días para que nos limpien el pueblo. De hecho, votamos en contra del Partido Popular a ese contrato. Y votamos en contra porque nos parecía una idea descabellada pagar más de 350.000 euros cada año para que nos limpien el pueblo, siendo que, yo que sepa, tenemos una brigada, tenemos trabajadores dentro de la brigada, y que, bueno, pues que a lo mejor sí que había que hacer una inversión, pero se puede hacer una inversión de renting de un par de barredoras, incluso de un camión de baldeo. Y no creo que hubiésemos llegado a esos 350.000 euros. O sea, le doy la razón, pero le doy la razón y nosotros votamos en contra. Quizá una obra que no luce y que deberíamos de empezar a trabajar es la del agua, el tema del agua. El día que nos venga Paco con las rebajas, habrá que tirar de remanentes. Empezaría a trabajar ya. O sea, eso que dicen de que se trabaje o que no se trabaje, vamos a empezar a trabajar en el pliego del agua. Vamos a empezar a trabajar en el pliego del agua, que eso no cuesta dinero. Pero el día que se cambie la empresa del agua, sí que nos va a costar dinero, porque la empresa que está nos va a reclamar. Nos va a reclamar porque lleva en precario muchos años. Y encima no se hacen las inversiones que se deben de hacer. Y no le podemos exigir a la empresa las inversiones que se deben de hacer y las tenemos que pagar el ayuntamiento. Y créanme, cuando se hacen obras con el tema del saneamiento son caras y le cuesta dinero al ayuntamiento. Entonces, quizá esa obra no luzca, pero habrá que empezar a planteársela. El parking. Creo entender, espero que se haya equivocado el señor alcalde, que ha dicho que el parking que no se había puesto en los presupuestos, se ha puesto muchas veces. De hecho, estaba Luis Ángel Romero de alcalde, fijaros, sí, hace años, y ya se ponía el parking y no se ha vendido nunca una plaza. Es decir, y en esos momentos se ponía con 500.000 euros, un poco para cuadrar presupuestos, para aumentar ingresos, para... quizás el llevar muchos años... te hace recordar que el parking de la calle Cribien se ha usado en demasiadas ocasiones para cuadrar los presupuestos. Ojalá se cumplan esos ingresos, ojalá esta vez se vendan esas plazas y ojalá no se utilice para esto. Pero claro, es que quizá, como ya se ha utilizado tantas veces para esto, disculpe que tenga las dudas de que no se vayan a vender. Y luego habla
también el equipo de gobierno de no minorar el personal. Nadie dice minorar el personal. O sea, hay muchas veces que para ajustar un presupuesto o para hacer que un servicio tenga menos déficit, es fácil decir, no, lo que quieren es despedir gente. No hace falta minorar al personal. A lo mejor hace falta dar más servicios, fíjese usted. Venimos diciéndolo, hay años que ya no lo he dicho porque ya parece que el discurso sea el mismo, entonces ya lo obvio, dejándolo como que ya se ha dicho en otras veces. La vida ha cambiado, estamos con unos servicios que teníamos hace 20 años, pero la vida de las familias no es la misma que hace 20 años. ¿Por qué no damos una vuelta otra vez a la guardería, poder ampliar el horario, poder dar más servicio en la guardería? Es que las madres no entran a trabajar a las 9 de la mañana. Pocas madres empiezan a trabajar, o padres, a las 9 de la mañana. Y a lo mejor pocas madres o padres pueden no utilizar un servicio de guardería por las tardes, y sería necesario ese servicio por las tardes. Y a lo mejor conseguimos más ingresos. Puede ser, ¿eh? A lo mejor habría que estudiarlo. Y cuando yo hablo del estudio de los servicios, no hablo de echar a gente, no hablo de despedir gente y de minorar personal, hablo de que muchas veces, y se lo he dicho, no he mirado los gastos de este presupuesto, los he mirado, pero por encima, me he centrado en los ingresos. Vamos a centrarnos en los ingresos, a lo mejor conseguimos más ingresos. ¿Cómo? Dando más servicios. Fíjese usted, le estoy proponiendo dar más servicios y así intentar aumentar los ingresos. Le estoy diciendo, hay que estudiarlo, pero pongámonos a ello. Nosotros, ya le he dicho, nos vamos a abstener porque no nos creemos los ingresos, nos vamos a abstener y seguimos diciéndole que quizá con un poco más de tiempo para poder estudiar el presupuesto se pueden hacer algún tipo de enmiendas y no llegar a una audiencia pública como hemos llegado en esta anualidad. Gracias, Silvia. Raúl. Bueno, pues de nuevo repetir y de verdad entonar el mea culpa, porque entendemos que quizá el proceso no haya sido el más participativo y se haya alcanzado el mayor consenso. Para nosotros, desde Izquierda Unida, la política va de esto, ¿no? De participación y de consenso. Así que, por la parte y por la responsabilidad que tenemos en el equipo de gobierno, volvemos a pedir esas disculpas. Silvia, hay diferentes maneras de entender el contexto y la necesidad, y esos son los vecinos los que lo bareman. Puede ser necesaria o no puede ser necesaria, y eso en función de la zona, que al final el criterio del equipo de gobierno es el que se rige. En ese contexto que usted hablaba de lucir o no lucir, yo me refería a la necesidad o no necesidad. Seguramente que necesario es todo, igual que el tanatorio que plantea el grupo del Partido Aragonés. Pero, el crematorio. Perdón, el crematorio. Pero quizá no lo sea para el presupuesto que tenemos encima de la mesa. Y a partir de ahí, pues bueno, existen también diferentes conceptos para que eso se tenga que posponer. Se hacía reivindicación de la información. No solo tiene que haber información política, sabéis que aquí en la Casa Consistorial están los técnicos y puede subir pues cualquier concejal a hablar con cualquier técnico a pedirle la información que requiere y necesite. ¿Vale? Hablaba usted de información que le faltaba o qué tal, lo digo porque no se la tienen que dar a lo mejor los políticos, que también tiene a los técnicos que seguro que tienen más información que nosotros. Y a partir de ahí, Juan, bueno, yo creo que no solo sabemos tú y yo que no empatizamos como líderes de grupos políticos locales con ideas políticas totalmente opuestas, porque ustedes son del centro, tienden en ese alambre, pero un día voy para aquí y otro día me inclino para allá. Dicho esto, sí que le pido simpatía, igual que la tengo yo, en cuanto a la calidad humana y como persona, que sí que la tengo contigo. Bueno, en el contexto de que usted dice que cuando uno no digiere se tiene que ir ya al campo santo, yo no lo veo así. Ha dicho que se le hacía bola. La expresión sí, pero eso no significa que te tengas que ir al campo santo. Eso vale. Significa que te cuesta digerirlo. Y me cuesta digerirlo porque como miembro del equipo de gobierno estamos para optimizar los recursos económicos y los recursos humanos, y yo creo que reflejo de este presupuesto, y hemos tomado nota y estamos hablando de amortizar evidentemente unas plazas que no creemos necesarias a fecha de hoy. Claro, usted habla de que
lo dice en tono jocoso, pero a nosotros no nos sorprendería de que se alistase en el Partido Socialista, ¿eh? Sí que le voy a reconocer que usted tiene razón en dos cuestiones que ha manifestado aquí, y como venimos desde Izquierda Unida con una mente abierta, ya le digo, y con una calidad humana brutal, sí que es cierto que le tengo que reconocer que en la policía local pues quizá hemos sido bastante benevolentes, bastante condescendientes concediendo comisiones de servicio. Pero también le tengo que decir que también le doy la razón de que quizás si ustedes dejan las concejalías el equipo de gobierno lo hará mejor. Eso desde luego, porque estamos viendo un poco el trabajo que habéis desarrollado estos 2 años, y no voy a decir nulo, pero vamos, tener partida de 50.000 euros, que me estoy yo peleando por tener 5.000 euros más cuando tengo 40 para destinarlos a juventud, y tener 50 y gastar 2.000 euros en una anualidad, pues bueno, no nos parece tampoco muy ético, y desde luego refleja el poco compromiso que tenéis con este ayuntamiento, no solo con el ayuntamiento, sino con los vecinos de Andorra, que son los que nos hacen esas peticiones a través de, evidentemente, de los concejales, pero que también suben aquí y dicen, oye, tenemos que arreglar esto y tenemos que solucionar lo otro. Hay que hacer una reflexión. Hace 2 décadas teníamos un presupuesto de 8 millones, hace 2 legislaturas, hace 8 años, teníamos un presupuesto de 8 millones de euros y parecía que con eso nos defendíamos. A fecha de hoy tenemos uno de 10 millones de euros. Evidentemente entiendo de que la inflación ha subido y que la moneda evidentemente se va devaluando, pero quiero decir que no nos vamos mucho más allá, es decir, que peleamos por conseguir los mayores ingresos posibles. A partir de ahí, como equipo de gobierno, tenemos que ser garantes de recaudar y de recibir hasta el último céntimo en el estado de ingresos, pero también de ejecutar hasta el último céntimo en el estado de gastos. Y dicho todo esto, pues bueno, entender de que al final estamos cooperando como equipo de gobierno en el día a día, que somos conocedores de la situación actual, que nos manifestamos en contra, evidentemente, del proceso de la transición justa y de cómo se está llevando por parte de la dirección de la transición justa, pero que poco a poco los ánimos se van calentando y que es cierto que tendremos que hacer alguna actuación en conjunto como ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, Juan, ya sabes que el aprecio mío lo tienes, personal. Hablamos siempre bien, ¿verdad? Tú me haces tus propuestas, yo te digo lo que pienso y si no llegamos a acuerdo, pues cada uno va con lo del crematorio. El crematorio es cierto que lo dijimos el año pasado. Te comenté que tuvimos una reunión con todas las funerarias y les expusimos, ¿verdad?, hacer un crematorio, pues como hay en Alcañiz y en otros sitios. Y todas, menos una, nos manifestaron su desacuerdo, entre otras cosas porque dicen que no es rentable y porque hay una en Alcañiz de la que ellos son socios. Entonces, yo creo que el crematorio es un buen servicio. Todo lo que sea para Andorra servicio me parece bien. Pero lo que no veo bien es que el Ayuntamiento de Andorra se tenga que gastar 160, 170.000 euros para dárselo luego a una funeraria privada para que lo explote. Para eso creemos que es mejor licitar la construcción del crematorio y el que en ese pliego el que se quede el crematorio, pues que se haga cargo de la gestión del tanatorio y así te lo hice saber. Además, con estos ingresos que tenemos, yo creo que el crematorio pues pasa no a otro lugar, pero yo creo que las inversiones que vamos a hacer sí que son mejores. En cuanto a las tasas y los IBIs, bueno, las tasas ya sabes que llevaban muchos tiempos sin actualizar. El año pasado no las actualizamos más el primer año, ¿verdad? Había muchos años que no había. El año pasado las dejamos tal cual, excepto la residencia y la guardería, que incrementamos lo que faltaba del primer año. Pero el IBI del sorteo al 90%, pues yo no sé cómo decirlo. Si tú tienes un terreno urbano no consolidado, tendrás que pagar como terreno urbano no consolidado. Y si tienes un terreno rústico, pagarás como un terreno rústico. Lo que no tiene ningún sentido es que un terreno urbano no consolidado los hortales tenga un 90% de bonificación y en el resto del pueblo no lo tenga. O sea, tendrán que pagar todos lo mismo. ¿Que aquello lo hizo un equipo de Izquierda Unida con el PP? Pues ya sí, pues en aquella época fue. Pero nosotros estamos para poner un poco de igualdad entre los vecinos de Andorra. ¿Por qué unos tienen que tener los terrenos bonificados al 90% y otros con la misma categoría? No. Explíquenmelo. Dice, comprar los terrenos en los hortales. Ojalá. ¿A qué precio? ¿Al del urbano no consolidado o al del rústico? Porque esta gente, estos propietarios, pasaron de un día a otro de un terreno rústico que valía, por ejemplo, 1.000
al mismo terreno simplemente por la reclasificación a valer 100.000. Y entonces no dijeron nada. ¿Cuándo han dicho? Cuando tienen que pagar lo que realmente les corresponde pagar, como al resto de los vecinos de Andorra que tenemos terrenos de la misma categoría en el resto del municipio. Y vamos a defender a todos igual, y no vamos contra nadie, ¿eh? Pero yo creo que es de justicia, ¿por qué bonificar a unos sí y a otros no? En cuanto a la plantilla de la policía local, pues mira, Juan, cuando llegamos aquí, yo creo que había ya 5, no 6. Vosotros contratasteis a 6 y yo creo que había 5. Porque uno está siempre de baja, me parece, ¿no? O sea, que esa es otra. Y ha pedido comisiones de servicio y todo. Lo voy a explicar por enésima vez. Uno aprobó la plaza de bomberos, se fue a Huesca. Otro aprobó a la vez la plaza de policía en Zaragoza, se fue a Zaragoza. Nos quedó Rubén y los dos. Rubén este año se ha jubilado, ya había alargado la jubilación, menos mal. Y los otros dos pidieron comisión de servicios por causas humanitarias, de atención a personas mayores, perfectamente justificado. Pues mira, tenemos el corazón blando y las dimos. A lo mejor no hay que ser tan blando y no darles. De todas formas, con 2 no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Y lo hemos explicado por activa y por pasiva. De momento ya hemos lanzado 3 plazas como institución, como ayuntamiento. Estamos sacando las bases para que se presente un cabo de policía local, que para eso ya tiene que ser funcionario mínimo 2 años que haya ejercido como policía local. Lo estamos lanzando también. Y con la aprobación de estos presupuestos y la oferta de empleo público, lo que vamos a hacer es incrementar todo lo posible las plazas de policía local. Que nos vamos a ir al 2026 entre el examen y la formación y tal. Pues sí, pero ya hemos pedido el auxilio a la Guardia Civil, ¿no? No lo hemos pedido. ¿Y qué más quisiera? Que dijéramos, queremos 6 policías y mañana estuvieran aquí. Yo y tú y todos los vecinos de Andorra. Pero es que los procedimientos administrativos y los plazos pues son los que son. En cuanto a la residencia sin abrir, pues también, cuando llegamos nosotros al mes y pico, resulta que se acaba la residencia, vamos a verla, una instalación, oye, de lujo. Venga, vamos a abrirla. Se tramitan todos los boletines de industria, de energía, de gas, de electricidad, de todo, todo lo que requieren. Se les remite al IAS para que proceda a su apertura. El IAS no aparece por aquí, y eso es así. Hasta que en febrero solicito una reunión y me reciben allí en la consejería. A raíz de esa reunión viene el inspector del IAS, pero no en febrero, vino a finales de abril. Y emitió informes a finales de mayo, si no tengo la cabeza mal. Finales de mayo, un informe negativo que decía que no estaba bien sectorizada la residencia. Y yo ahí, Silvia, antes de nada, ya te lo dije el otro día, la legalidad hay que cumplirla. Si no está bien sectorizada, hay que hacer las remodelaciones, ¿verdad?, para que esté sectorizada y se pueda abrir. Muy bien, nos echamos el mes de junio con el verano encima. Sacamos a licitación esas mejoras que nos propone el inspector para poder abrirla. ¿Cuántas veces ha quedado desierta? ¿3, 4? Yo ya no me acuerdo cuántas veces ha quedado desierta. Hasta que al final ha venido una empresa y la estamos ejecutando. Y ojalá con esas medidas de ejecución que vienen de la dirección facultativa con una reunión con el inspector de IAS, pues ya con eso definitivamente podamos abrir la residencia. Pero si los más interesados en abrir la residencia somos nosotros, no yo, tú y todos, porque si habéis visto el estudio financiero, pues ya veis dónde se va mucha parte del dinero. Entonces, pero a ver, si dependiera de nosotros mañana estaría abierto, pero es que dependemos de un órgano que además tiene la gestión y la potestad de dar la apertura o dar el cierre, y seguramente lo hará si cumplimos la legalidad estricta. Que luego haya que pedir responsabilidades a la dirección facultativa porque no ha hecho, bueno, ya se verá, pero de momento vamos a intentar acabarla y a ver si ahora sí la podemos abrir. En cuanto a las partidas aminoradas, ya te he dicho, mira, a parques y jardines pasaba de 50 a 40, lo tuyo se quedaba de 40 en 35, entre las dos, 25 más 10 que puedes por otro lado. Pues si aquí el que ha perdido soy yo y no me quejo de nada, ni lloro ni nada, me conformo con lo que tengo y hacemos lo que podemos hacer, ¿vale? Pero luego dice que os hemos cuestionado iniciativas, pues yo creo que solo te he cuestionado una iniciativa, porque las demás las hemos cumplido todas, que fue lo del robot cortacésped, pero no por nada, sino porque vimos que técnicamente, ¿verdad?, te tardaba 3 días en cortar el césped del campo de fútbol.
Eso es lo único que os hemos cuestionado. Y no os fiscalizamos. Quien fiscaliza es intervención. Y si una compra, una cosa pasa de cierto importe, hay que pedir 3 presupuestos o hay que licitar, pero eso lo hace intervención, como tiene que ser. Entonces, no creo que os hayamos cuestionado, os hemos dado completa libertad para que hagáis lo que queráis, siempre, claro, cumpliendo la legalidad. Y en cuanto a dejar delegaciones, pues mira, pues lo siento mucho. Lo siento mucho porque ni mucho ni poco. A ver, pues lo haremos nosotros, que lo estamos haciendo todo y no pasa nada. Porque el que se reúne con los empresarios para hacer cualquier actividad soy yo. El que mueve el programa Volveremos, que dices tú que diste el dato del censo clavado, pues bien, pues lo moví yo con el director general Javier Camo y con la gente de desarrollo local y con la secretaria personal. Entonces, bueno, pues no creo que me vaya a cambiar mucho la vida porque dejéis las concejalías, porque a día de hoy las estamos llevando nosotros. Sí que en parques y jardines, ahora sí que la vamos a asumir y la asumiremos urgente y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Y todo esto desde mi aprecio personal, y desde el respeto. En cuanto a Silvia, los pliegos, sí, claro. Aquí, la legislatura pasada se sacó 2 veces el pliego del agua y las 2 veces se ha denunciado y se ha tirado para atrás por el TACUA, ¿no? Lo podemos sacar otra vez. Nos estamos planteando otra cosa, que la comentamos ya en el Pleno, que es remunicipalizar el servicio del agua. Y ahora estamos intentando darle la forma, los costes, la forma para ver si es rentable o no rentable. Igual que te agradezco que hayas dicho que tú, por ejemplo, en el tema de la limpieza, del contrato de limpieza, también lo hubieras remunicipalizado, porque yo estoy en la misma dinámica. Pero fíjate qué casualidad que en el mes de mayo se adjudicó un contrato de limpieza, justo el mes de las elecciones. Se adjudicó un contrato de limpieza para 4 años más 1. Y ahora vete a romper ese contrato y las indemnizaciones. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que a la que expire ese contrato, probablemente lo que tengamos que hacer, teniendo personal como teníamos adscrito al servicio de limpieza, es con una máquina de rendimiento, pues a lo mejor llevarlo desde el ayuntamiento. O sea, que claro que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, ¿vale? Yo creo que sí que nos falta un poco de comunicación. Tú y yo nos vemos mucho y muchas veces hablamos de cosas que a lo mejor tendríamos que hablar más de esto, ¿verdad? Y menos de otras cosas. Y entonces, pues nada que decir, agradeceros el tono que habéis utilizado, me parece perfecto la defensa que hacéis de vuestros planteamientos, pero bueno, pues nosotros asumimos la responsabilidad, que a mí me gustaría daros gusto o dar gusto a todas vuestras peticiones, pero lo del crematorio, joder, pues claro que me gustaría, pero veo que es mejor hacer el parking o la calle de Don Alejo, por decir algo, o el colector. Ya está. Entonces, si queréis, pasamos a la votación. Venga, votos a favor del presupuesto. 8. Votos en contra. 3. ¿Abstenciones? 2. Pues bueno. Actividad de control. No hay asuntos. Y ruegos y preguntas, si queréis hacer algún ruego, alguna pregunta, los concejales. Yo me gustaría preguntar, no tiene mucho que relación con este pleno, pero como lo pregunté en el anterior y ya se acercan los días de Semana Santa, por ver cómo estaba la situación de la gente de turismo o del guía turístico para... Tengo buenas noticias. Se hizo el proceso selectivo ayer y ¿cuándo empezará, Luisa? Mañana. Y en el proceso selectivo, como es lógico, no estuvimos ninguno de los que estamos aquí, lo hicieron los técnicos, vino la técnico de cultura de la comarca, nos echó una mano, estuvo Luisa, y oye, pues es una cosa que... Y estamos, a ver si pensáis, nosotros no queremos dejar de dar servicios, pero claro, queremos dar los servicios cuando se tienen que dar. Hay que darlos los fines de semana, que es cuando vienen los turistas y la gente a verlos. Y estamos en eso, y estamos en lo del dinamizador turístico, que intentaremos sacarlo con un plan de mayores de 30 del INAEN. Y estamos con un administrativo que refuerce de mayores de 30 años, y estamos con los programas de garantía juvenil, y estamos con los planes de empleo, todo lo que podemos contratar y que nos salga un poco subvencionado para no cargar de gasto a este ayuntamiento. Así que gracias por la pregunta, y si tienes algo más. Nada más. ¿Uno más?
Bueno, pues siendo las 7 y... 8 y cuarto. Las 8 y cuarto, queda... Bueno, acabamos el pleno y nos citamos ¿para qué día? ¿El 29 puede ser? ¿De abril? Sí, 29 de abril. 29 martes. 29 martes. Bueno, si alguien del público tiene algún tema de interés general, hoy creo que nadie tiene... Vale. Pues venga, muchísimas gracias y nos vemos.